Pongamos geometría plana. Aquí usted va a ver básicamente todo o todas las figuras que vaya a poder construir en un plano, ya sea puntos, rectas, polígonos, ¿sí? La circunferencia, y puede calcularle perímetro, puede calcular área. Aquí todo lo que me interesa va a ser teoremas, básicamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos tener eh, para rectas tangentes, unos teoremas. También podemos tener para ángulos inscritos, ángulos centrales. O sea, aquí todo lo que me va a interesar es un poco más teórico. Ya cuando vayamos al capítulo de geometría analítica, ahí sí ya vamos a poder calcular de manera precisa la distancia entre puntos, la distancia entre un punto y una recta, calcular cuál es la distancia entre dos rectas paralelas. O sea, puedo ya tener en medida todo eso, ¿no? Acá solamente me interesa, pues como le digo, un poco más teoremas e incluso las fórmulas de lo que sería la parte de geometría, ¿no? Entonces, primero vamos a definir estas cositas para que le vaya quedando claro. Estos son conceptos primitivos, ¿no? Digamos que esto es lo mínimo que usted debería conocer para empezar a cimentar la geometría. Necesitamos definir un punto, una recta y una semirrecta. El punto, ¿sí?, es básicamente en el plano una gotita de agua. Usted tiene un piso y ¡pum!, una gotita de agua. Eso es un punto. O sea que un plano va a ser un conjunto infinito de puntos que yo vaya a poder llenar. Imagínense que fuera una pared, el techo, el suelo. Donde sea que usted vaya a colocar, puede colocar un puntito. Generalmente se lo va a representar con una letra mayúscula. No necesariamente tiene que ser con la P, pero uno siempre como que se acostumbra, ¿no? Los puntos, por ejemplo, un punto P, un punto Q, punto R. También puede tener un triángulo que dice punto A, punto B, punto C. El punto medio, punto M. Pero siempre tiene que ser con mayúscula. No necesariamente, pues, tiene que ser cualquier específico, ¿no? Pero uno como que ya se va acostumbrando y dice, bueno, al punto, cuando no me diga nada, vamos a ponerle con la P. Puedo colocar P sub 1, P sub 2, P sub 3, y así, ¿no? Un punto ubicado en el plano, de manera general, ¿no? ¿Qué es una recta? ¿Qué recuerda de lo que le hayan mencionado, si en algún momento vio geometría, de acerca de qué es una recta? ¿Qué sería una recta para usted? Sucesión de puntos. Ya, una recta puede ser básicamente esto, mire. Tener infinitos puntos que sigan la misma dirección. En una recta yo puedo colocar infinitos puntos. A eso se refiere. ¿Ya? Va a tener infinitos puntos que tienen una misma dirección. Y a esas rectas L, usted la va a poder denotar con letras mayúsculas o minúsculas del alfabeto español. De lo que yo normalmente trabajo para representarlo, si le coloca mayúscula, no pasa nada, L. Pero hay momentos en que uno tal vez se le ocurre colocar L1 con minúscula. No pasa nada. Puede hacerlo tanto con mayúscula como minúscula. Pero eso sí, si es una recta, por lo general empezamos con la L. Recta L1, L2, L3, L4 y así sucesivamente. Entonces, lo vamos a representar de esa forma. ¿Qué vendría a ser para nosotros? Una semirrecta, o también le suelen llamar rayo. ¿Qué es para nosotros la semirrecta o rayo?
Creo que sí entra por aquí. Ahí. Que representa para nosotros una semirrecta o rayo. Va a ser, alguien una vez me dijo, es la mitad de una recta, porque dice semi. Mm, no se puede decir la mitad, porque es una recta que va al infinito, pues, ¿no? Y si usted dice, bueno, la parte de la mitad, ¿cómo sabe eso? Pero básicamente una semirrecta necesita obligatoriamente tener un punto fijo, ¿sí? Un punto fijo. Y de ahí en adelante voy a tener infinitos puntos que sigan una dirección. ¿Ya? Por eso lo tenemos de esta forma. Este punto fijo normalmente le podemos llamar origen y de ahí para adelante pues tenemos esto de aquí. Otra cosa, también suelo colocar como unas flechitas. No van las flechitas. Yo le indico una flechita como para decir que de ahí se sigue de largo. También en funciones lo suelo hacer. Y hay algunos que dicen, profesor, y la flechita es, ya, la flechita solamente es como para que así va a ir hasta el infinito con ese comportamiento. A veces me preguntan eso, ¿ya? Entonces, tenga en cuenta eso. A ver, déjame aceptar. Ese punto tiene una coordenada, un tipo, un punto del espacio. Por ahora no me interesa la ubicación en el plano. Tranquilamente podemos nosotros ubicarlo en un plano cartesiano, pero por lo menos ahora lo único que me interesa es como la representación. En geometría analítica, ahí puede ser que me interese lo de la componente y todo eso. Por ahora no tanto, pero sí podría tener una componente. O sea, podría ser que en algún momento coloquemos y se dé eso, pues, ¿no? Pero por ahora no, por ahora solamente nos interesa que entendamos y que cuando usted vea una semirrecta diga, bueno, aquí está. Ya. Otro concepto importante, este de aquí. Puntos colineales. Los puntos colineales son puntos que están sobre la misma recta. Son puntos que pertenecen a una misma recta o que están sobre una misma recta. Y este tipo de cosas son preguntas para la prueba de lectura. A usted le pueden decir, los puntos colineales son puntos que están sobre rectas diferentes, verdadero o falso. Entonces usted como lee, dice, bueno, eso es falso, y marca su respuesta y continúa con la otra pregunta. Estos son el tipo de cosas que uno tiene que analizar y marcar como importante para cuando uno estudia para los controles de lectura, ¿no? Están ubicados sobre la misma recta. Significa que si yo tuviera esta situación, una recta por aquí, L1, y por acá tenemos una recta L2, yo puedo decir que A, puedo decir que B, ¿son colineales o no colineales? Colineales, ¿no? Colineales. ¿Y qué pasa si yo digo por acá AL1, ¿no? Ya, pongámosle ahí. Si yo pongo C por acá abajo, puedo decir de que A y C son colineales. No, ¿verdad? Porque A está sobre una recta L1 y C está sobre otra recta L2. Entonces A y C no son colineales. Eso es súper importante. Por lo menos empezar a entender estas cositas. Un punto colineal, puntos no colineales. Segmento de recta. ¿Qué es un segmento de recta?
Vamos a pegar aquí el ejemplo. ¿Puedo cambiar nomás de esto? Igual esto está en el libro, por si acaso quiera imprimirlo, pueda copiarlo después. Una recta que tiene un punto en el origen, un punto final. Ya. Puede ser que sí se lo acepte. Puede ser que sí. Una recta que tiene un punto inicial, un punto final. Está hablando, sí, sí. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Creo que Anabel, ya ahora sí. ¿Escucha o no escucha Anabel? No se ha parado, no se ha dejado de escuchar, ¿no? No, qué raro. ¿Será que se le... A ver, poner para todos. Si en algún momento se le corta el audio o cosas así, a veces se soluciona saliendo e ingresando otra vez. A veces el internet como que tac, se para un rato y después ya reacciona otra vez. Ya. Bueno, algo como lo que decía alguien en el chat, es una recta que tiene un inicio y tiene un fin. Ya. Básicamente es una porción de una recta, la cual sí la podemos definir. Ya, y está bien. Ya, Jonathan. Sí, tiene como un punto inicial, un punto final. Y aquí entra esta terminología, ¿no? Subconjunto, es como parte de la recta, ¿no? Es un subconjunto de la recta que está limitado por dos puntos distintos que pertenecen a ella, generalmente conocido como extremos. O sea, está limitada por este punto A y limitada por este punto B. Esto es una porción o es un subconjunto de una recta, obviamente la recta porque sería para allá o sería para acá. Y estos puntos A y B son sus extremos. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar luego para formar ya las figuras, ¿no? Por ejemplo, con tres segmentos, ¿qué puedo formar? ¿Qué podríamos formar con tres segmentos de rectas? Triángulo, ya, correcto. También depende de las medidas, ¿no? Porque si yo le pongo tres lados que no pueda cuadrar el triángulo, pues no lo va a poder formar. Pero bueno, partamos del supuesto de que es unas medidas a las cuales pueda cambiar, combinarlas y que le quede una figura de tres lados. Sí, se puede decir que esos puntos son el inicio y el fin y son colineales. Sí, claro, obviamente tienen que ser colineales. Están sobre la misma recta, ¿sí? Inicio, final o extremos y son colineales, correcto. Se podría decir. Otro concepto. Punto medio. El punto medio es un punto ubicado en la mitad de un segmento de recta. Ojo con esto. Solamente un segmento de recta tiene un punto medio. Imagínense que yo le digo, a ver, ¿cuál es el punto medio de la recta L1? ¿Dónde estaría ubicado ese punto medio? ¿Lo podríamos saber? No, porque a la final puede estar por aquí, ¿no? ¿Quién sabe que está por acá la mitad y la otra mitad está por acá? O a la final está por acá. Si yo no tengo limitada una porción de recta, yo no puedo encontrar un punto medio. Ni incluso tampoco cuando me den esto, una semirrecta. Por más que yo tenga un punto fijo y que luego diga, bueno, para acá tengo mi semirrecta, tampoco estoy seguro de que la mitad esté por aquí, que la mitad esté por acá, que la mitad esté por acá. Entonces, lo único en lo cual me podrían decir, dígame el punto medio de tal segmento de recta. Bueno, aquí está. ¿Por qué? Porque conocemos el punto A, conocemos el punto B y en la mitad justamente está ubicado el punto C. Para que sea punto medio, esto como que se parte en dos
secciones y tienen que medir lo mismo. Incluso aquí se lo dicen, miren, es un punto C que pertenece al segmento AB, tal que la medida desde A hasta C, mire, esta es la medida AC y se lo representa con una rayita encima para saber qué es la medida, tiene que ser igual a esta otra medida de aquí a acá, miren, la medida desde C hacia B. Esos tienen que ser iguales. Si es igual, estamos ante el punto medio. ¿Sí? Cuidado, le van a preguntar, ¿cuál es el punto medio de una recta? Y va a decir tanto. No, no se puede. Hay que estar pendiente de todo eso. Especialmente en los controles de lectura. Hay momentos en que uno dice, oye, no, voy a sacar 100, me fue muy bien. Y pum, se equivocó en una preguntita. Y no saben cuál. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de alguna definición, alguna coma, alguna negación que esté por ahí, o algo por el estilo. Entonces, ahí uno termina como que fallando. Mire, esto es una de las definiciones bastante buenas. Convexidad. A ver, Santiago, aceptamos. Cerramos por aquí. Y listo. A ver, ¿qué es una figura convexa? Le dice, una figura F se denomina convexa si y solo si para cada par de puntos que pertenezcan a la figura, el segmento de recta está definido, ambos puntos está incluida en la figura. Es decir, F es convexa, sí y solo sí. Mire cómo le ponen la lógica aquí metida, ¿no? F es convexa para todo punto 1 y punto 2 que pertenezca a la figura, de tal forma que el segmento formado por P1 y P2 sea su conjunto de F, o sea que esté dentro de la figura. No importa cómo usted trace un segmento de recta, ese segmento siempre deberá estar dentro de la figura. Mire, ejemplo, lo de aquí. Esto es una figura que no es convexa. ¿Por qué no es convexa? Mire, porque yo coloco un punto aquí, punto 1, coloco acá un punto 2, hacemos este segmento de recta, y esta porción, ¿dónde está? Afuera. Y obviamente no es compatible con esto, ¿no? Si se fija que le dice su conjunto. ¿Qué significaba su conjunto? Dentro. Cualquier segmento de recta tiene que estar dentro de la figura F. Y si yo hago esto, queda afuera. O sea que podríamos decir que una figura es convexa cuando no presenta esas entradas tipo estrella, como que esas puntitas de las estrellas. Ahí estamos hablando de una figura no convexa. Y una figura convexa, pues, para que se lo imagine, es como los polígonos que está acostumbrado a trabajar. Sí, es sin importar dónde estén los puntos. Siempre deberá estar dentro. Sí, e incluso mire, que aquí se lo dice. Para cualquiera, acuérdense que el para todo es todo. Para todo punto 1 y punto 2 que estén dentro de la figura, siempre debe estar dentro de la figura ese segmento de recta. O sea que usted puede tomar un punto aquí, un punto acá, y esta recta está dentro, ¿no? Pero esa recta no es la que me permite descartar la situación, sino que es la que le han puesto acá, 1 y 2, y ya quedó afuera. Ya es suficiente que una recta quede afuera, o parte de ella quede afuera, para que usted diga, bueno, se fue. ¿Una estrella no es convexa? Sí, es muy propenso a que las estrellas no sean convexas, porque tienen entradas todas raras. Como le decía, es muy normal tal vez los polígonos que usted más o menos se le viene a la mente, ¿no? O las circunferencias. Eso es una figura que puede llegar a ser convexa, mire. Tipo esto de aquí. Esto es una figura convexa. No importa dónde usted trace. Puede ser que quiera trazarlo por aquí, ¿ve? Y acá. ¿Y qué pasa con esto? Siempre está adentro. Por acá, ¿ve? Mire. Y por acá no pasa nada.
el segmento recta, siempre queda totalmente adentro de la figura. Los puntos usted los coloca. Los puntos a usted lo que le dan es la figura y le pueden decir, a ver, dígame si esto es convexo, sí o no. Y usted ubica los puntos donde crea conveniente para descartarlo. Obviamente, véalo como un contraejemplo. Trato de que eso sea falso. Porque imagínense que me dan esta figura y usted dice, tomo punto 1, punto 2 y dice, el segmento está adentro. Entonces es convexa. No, eso es falso. Porque hay puntos en el cual eso no es posible. Mire, incluso más acá, ¿ve? Punto por acá, punto por acá. Une estas dos cosas y ahí sí, ¿ve? Le queda súper afuera ese segmento de recta. Pero eso sí, no importa en dónde lo coloque, pero siempre deberá estar totalmente dentro de ese segmento. ¿Eso sería como en funciones de criterio de una recta? Sí, sí, lo puede relacionar como un criterio. El criterio de la recta aquí para la convexidad de la figura. Ya, pero creo que se entiende, ¿no? Si tengo una figura como con entradas, con puntas, es muy propensa a que no sea convexa. Y si es convexo, pues es como un polígono, ¿no? Tipo el triángulo, el cuadrado, el óvalo, la circunferencia. ¿Ya? Ahí yo puedo trazar segmentos y podría tener como que la confianza de que es muy probable que todos o todas las rectas pues queden dentro de esa figura. Eso es un criterio. Acá viene otro que a veces lo interpretamos mal. A veces nos vamos por otro lado. Y este es el criterio de congruencia. ¿Qué es congruente? ¿Qué significa la palabra congruente? Ya, copia y pega. Exacto. Bueno, así es como se lo tiene que aprender, ¿no? ¿Qué es congruencia? Yo siempre les digo, es como cuando estaba en el colegio y copiaba y pegaba exactamente el mismo deber que su compañero. Eso significa congruencia. Cuando va a Word y quiere copiar una investigación de Wikipedia, control C, control V, tú, ya está. Manda a imprimir y presenta. Eso es congruencia. Llevándolo ya a términos de geometría, en relación, en la figura geométrica, cuando presentan igual medida, tales que al trasladarse, rotarse, reflejarse, superponerse una a otra, coinciden. Es decir, que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Más que todo, eso cópielo. ¿Qué es congruencia? Cuando las figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño, sin importar que se traslade, sin que se rote, sin reflejarse o sin superponerse una con otra. Copia y pega. Eso es congruencia para mí. Y este criterio lo confundimos con semejanza, porque ahí a ustedes le dicen, a ver, semejanza o congruencia, y ahí se confunden. Copia y pega, acuérdense, congruencia, copia, pega. Misma forma, mismo tamaño. Los mismos modelos de tareas de las clases de dibujo técnico. Exacto. Lo mismo, lo mismo. A ver, miren, aquí hay unos ejemplos. Estas estrellitas, miren, no importa la forma, sea lo que sea, no importa la forma. Mientras tengan el mismo tamaño y la misma forma, usted con toda la seguridad puede decir, estamos ante figuras que son congruentes. Ya, ahí le pongo el ejemplo. Ya, y por si acaso, miren, el símbolo que geométricamente se utiliza para indicar la congruencia es este de aquí. Coloca como un igual y le coloca como una pestañita de la ñ. Por ejemplo, así ve. Digamos que a esto le pongo F1 y a esto le pongo F2. Podríamos decir F1
es congruente a F2. Así, ¿ves? Aquí le podemos colocar, no sé si con verdecito se vea mejor. Déjame ponerle aquí. Ya, F3 y acá F4. También podríamos decir que F3 es congruente con F4. Ya sabe, misma forma, mismo tamaño. Cuidado ahí. El copy pega, póngale la C y la P, copy y pega. Con eso no se olvida nunca. Siempre lo va a tener presente. Hay otro criterio que es el de simetría. Bueno, por ahí alguien decía de dibujo técnico. Las personas que han trabajado dibujo técnico, ya estos conceptos por ahí un poco los relaciona más fácil. ¿Qué significa que una figura sea simétrica? ¿Qué significaría para nosotros? Izquierdo, derecho. Bueno, ya. Se entiende. Simetría es básicamente cuando al trazar un eje en cualquier parte de la figura, esta se divide en dos partes iguales. Eso significa simetría. Eso significa una figura simétrica. Pero no obligatoriamente tiene que ser, qué sé yo, en lado izquierdo, derecho. Puede ser arriba, abajo, diagonal, donde sea que yo pueda trazar un eje y me vaya a dividir la figura en dos partes iguales. A eso nos referimos con simetría. Mire, ejemplo. Esta flechita de aquí. Si usted viene y a esta flechita le traza esta línea segmentada, este sería nuestro eje de simetría. ¿Por qué? Porque lo que está arriba es lo mismo que está abajo. Si yo quisiera trazar aquí una vertical, podríamos decir que esta figura es simétrica al eje de rojo que he colocado. Esa figura sería simétrica a la recta de rojo. No, ¿verdad? Porque esto que está en la derecha no es lo que está en la izquierda. Entonces va a depender, ¿no? De cómo tracemos nuestro eje. Porque nosotros lo trazamos. Si quiere, trabaje con una diagonal y se va a fijar de que esto que está de este lado no es lo mismo que está acá. Entonces, si yo trazara estos, no es simétrica. La única forma, la cual sea simétrica, es que esto sea horizontal y que lo de arriba me quede igual a lo de abajo. Exacto, es como un espejo. Sí, es como un espejo. Ahí estamos hablando de simetría. Acá tenemos una simetría ya vertical, si trazamos de esta forma. Un valor absoluto. Ya, ahí. Otra vez, ese es un eje vertical. Lo que está de este lado es lo mismo que está de este lado. Si trazara yo otro eje, así, esto y esto no se parecen, así que no tiene eje vertical. Hay que tener cuidado nada más. ¿Las figuras pueden tener un solo eje? No, puedo tener varios. Realmente eso no me va a limitar. Ejemplo lo de aquí. ¿Cuántos ejes observa en esta figura? Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4. ¿Sí se da cuenta? Hay 4 ejes de simetría. Uno vertical, uno horizontal, otro inclinado para un lado y el otro inclinado para el otro. Eso es una figura simétrica. También, este ejemplo que le han puesto acá, bueno, este sería un solo eje vertical, ¿no? Mire que aquí no le han puesto este porque es probable que tal vez esto no sea igual a lo de acá, ¿no? Igual en el ejercicio le tienen que decir,
siempre le dirán la figura que es simétrica para que no se confunda, ¿no? Por si acaso. Porque igual, acuérdense que nunca se puede asumir en geometría. Eso es uno de los errores típicos que uno comete. Ah, a mí me parece que esto es 80 o me parece que esto es 90. No, nada de eso. En la parte de abajo sí, parece que en la parte de abajo es un poquito más grandecito, más gordito. Entonces, eso es una figura simétrica. Creo que se alcanza aquí, en esta partecita. Bueno, aquí la vamos a colocar. Si nosotros no tenemos alguna especie de simetría, pues vamos a decir que la figura es asimétrica. Aquí, ¿ve? No hay forma, ¿no? Si yo trazo así, no es lo mismo. Si yo trazo así, tampoco es lo mismo. Si trazo así, tampoco. Del otro lado, no presenta ningún tipo de simetría. Entonces estamos hablando que es una figura asimétrica. La casita también, ¿no? No hay como tenga un reflejo. A ver, déjame aceptar. Uno más. Esta es como que la sección más fácil, la primerita. ¿Ya? Y ahí termina la sección del capítulo de geometría, la sección 1. La siguiente sección ya es un poquito más heavy, porque ya vamos a hablar acerca de rectas en el plano. ¿Qué tipo de rectas recuerda? ¿Qué tipo de rectas se le vienen a la mente? Paralelas, ¿ya? Ese es un tipo de recta. Está bien. Secante, ya. A ver, vamos a colocarlas aquí en orden. Recta secante. Dos rectas son secantes si y solo si se intersecan en un punto. Significa que cualquier par de rectas que se cortan serían rectas secantes. Ejemplo, esto de aquí. Estos son rectas secantes. Secantes en el punto P. Este es el punto en el cual se están cortando. ¿Qué más podemos sacar de ahí? Bueno, Euclides, en uno de sus postulados, dice que si yo tengo dos rectas y que sus pendientes sean diferentes, esas rectas se van a cortar en algún lugar del plano. Algo así, ¿ves? Si tengo una recta L1 y tengo otra recta L2, así un poquito más inclinada, esas rectas se van a cortar en algún lugar del plano. Es como que si usted dijera, bueno, vamos a prolongar esto y esta también así, ¿ves? En algún momento del plano se cortan. Eso es uno de los postulados de Euclides. Siempre se van a cortar dos rectas que no sean paralelas. O sea que en la mayor cantidad de casos voy a tener rectas que son secantes. ¿Ya? Para que lo tenga por ahí anotado como dato curioso. Otro tipo de rectas sería las rectas paralelas. Se puede calcular ese punto de encuentro. Eso ya sería con geometría analítica. Si tuviera las ecuaciones de las rectas, hallo pues por sistema de ecuación y encuentro ese punto. Pero eso ya es como que procedimiento de otro capítulo. Pero se podría, con la ecuación de esta recta, la ecuación de la otra recta, hacemos sistema y encontramos el punto de corte.
Rectas paralelas. Una recta es paralela a otra cuando o no se intersecan o son coincidentes. La notación para el paralelismo L1, así ves, L1, y coloca dos rayitas así. Eso significa paralelo a L2. L1 es paralela a L2. Esa es la representación. ¿Ya? Ojo, miren que aquí hay como dos condiciones. No sé si las interpretan. O no se intersecan o son coincidentes. O sea, me están dando dos casos para que eso sea posible. ¿Cuál cree que son esos? Estos, miren. Ya, eso voy, miren. Esto es normalmente lo que uno entiende por paralelo. Estas de aquí no se intersecan. Así. Este es como que lo que uno tiene en la mente para los casos de paralelo. Si le dicen coincidente, es porque las rectas están una encima de la otra. Esto es L1 y para mí encima, miren, también tengo L2. Ya, eso es coincidente. Para que sean paralelas, tienen que estar como los rieles de un tren, o si no, tienen que estar una encima de la otra. Ahí están las dos formas en las cuales puedo presentar rectas paralelas. Coincidentes, mire, póngale aquí, estas son coincidentes, y estas de aquí no se intersecan. ¿Serían iguales? Sí, para efectos de, ya cuando lo llevemos a un plano de las ecuaciones, serían rectas que son iguales. Ya, coincidentes. Una está encima de la otra. Mire, y estas propiedades son súper importantes, que me acuerdo que le tomaron en los controles. Aquí vamos a poner propiedad de estas de aquí. Sí, sería exactamente la misma recta. Mire, estas son propiedades para rectas paralelas. Aquí dice, pero igual, voy a escribirlo acá. Propiedades para rectas paralelas. Ya, y de aquí le tomaron algunas preguntas de verdadero o falso. Y realmente no necesitaba conocer realmente las propiedades, porque ya uno como con la idea de decir, ah, ya, si esto es paralelo a esto es paralelo, entonces, ¿qué pasa con esto de acá? La primera propiedad, toda recta es paralela a sí mismo. Eso se llama propiedad reflexiva. O sea que si usted tiene una recta L1, esa recta L1 va a ser paralela a sí mismo, o sea, hacerle como que otra recta encima. ¿Ya? Eso significa. ¿Ya? L1 es paralelo a L2. Entonces, L1 es igual a L2. Eso es lo que le dicen en esa propiedad reflexiva. Si una recta es paralela a otra y aquella es paralela a la primera, se llama simétrica. ¿Ya? O sea, es como verte, ¿no? Tú me quieres, yo te quiero. Así. L1 es paralelo a L2. Es lo mismo L2 paralelo a L1. Tiene sentido, ¿no? Si usted tiene L1 y dice que es paralelo a L2, al revés también debería ser lo mismo, ¿no?
Las coincidentes son esa propiedad. Sí, es que usted lo puede interpretar como que son dos o una sola, ¿no? Simplemente cuando le dicen coincidente, pues usted dice, ah, ya, una encima de la otra. Y cuando le digan reflexiva, simplemente es como esta propiedad. En lógica, que decía P implica P. Si usted tiene P, entonces se va a cumplir P. Lo mismo acá. Si tiene una recta cualquiera, esa recta va a ser paralela a sí misma. Si existiera otra recta, L, obviamente tendrá que ser paralela. Eso es lo que se refiere. Una recta es paralela a sí misma. En el caso de que existiera, pues, ¿no? No es que ahí de ley tiene que tener una coincidente, ¿no? Pero una recta es paralela a sí misma porque si tuviera otra recta L igual, pues serían coincidentes. Pero no es que obviamente ya necesito otra recta encima. Simplemente es una propiedad tipo como esto. P implica P. Algo que siempre será verdadero. Ya, eso es lo que dice la propiedad simétrica. La propiedad transitiva dice, si una recta es paralela a otra y esta a su vez es paralela a una tercera, la primera es paralela a la tercera. Esto es como en lógica. P implica Q, Q implica a R, entonces P implica a R. Es lo que le dice aquí. Si yo sé que L1 es paralelo a L2, es como tener L1 paralelo a L2. ¿Sí o no? Y luego le dicen que L2 es paralelo a L3, o sea que abajo existiría otra recta L3. L1 es paralelo a L2 y L2 es paralelo a L3. Como consecuencia, voy a tener que, efectivamente, la recta L1 que está aquí, tiene que ser paralela ¿a quién? A L3. Eso es lo que dice aquí. Si la recta 1 es paralelo a la recta 2 y la recta 2 es paralela a una recta 3, entonces la recta L1 también es paralela a L3. Y eso se cumple para infinitas rectas, si lo quiere ver así, mientras guarden la condición de paralelas. Como que le diga, L1 es paralelo a L2, paralelo a L3, paralelo a L4, paralelo así. Podríamos decir de que esta recta es paralela a la última, siempre y cuando todas sean paralelas entre sí. Como la transitividad. Una recta auxiliar. ¿A qué se refiere con recta auxiliar? Sí, ajá, sí, sí. Puede ser que nosotros, no sé, tengamos así, ya, un ejemplo así, ¿no? Tranquilamente, yo, esta de aquí puedo trazar una recta paralela, ¿no? ¿Sí? No pasa nada. Para aplicar algún teorema, como dice usted. Entonces, esta recta es paralela a esto, entonces me sirve, ¿no? Para poder calcular algún ángulo, poder trasladarlo. Pero sí, sí puede hacer eso. Si tiene una recta que es paralela a otra y luego se inventa otra que es paralela, podríamos decir que también es paralela a la primera. No pasa nada. Pero siempre y cuando sí se cumpla la condición de paralela. Porque si yo digo esto, mire, L1 es paralelo a L2, pero L3 es así. Yo no puedo asegurar que esto es paralelo a lo de acá, no puedo. Por más de que estas sean paralelas, porque esta y esta no guardan ningún tipo de relación. Entonces, como le digo, todo va a depender, ¿no? En ese rato. Lo importante es saberse la mayor cantidad de definiciones para que ya después uno empiece a mezclar cosas. ¿Ya? Esa es. Y la última dice, todas las rectas paralelas entre sí tienen la misma dirección. Imagínense los rieles de un tren.
todas las rectas paralelas tienen la misma dirección, o sea, tienen la misma inclinación. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Rectas, oblicuas y perpendiculares. Vamos a ponerlo por acá. Quitamos esto. Y pegámoslo de aquí. Rectas oblicuas. Dos rectas oblicuas son aquellas que, al intersecarse en un punto P, determinan en el plano que las contiene 4 ángulos cuyas medidas son mayores o menores que 90. Esas son oblicuas. Ya, ojito con esto. Van a formar ángulos que sean mayores o menores que 90, no iguales que 90. Sí, fíjese que le dicen mayores o menores que 90. A esto se refiere. Vamos a poner un ejemplo acá abajo. Tengo una recta así, L1, y tenemos esto, L2. Digamos que este ángulo, por ejemplo, vale 40. ¿Cuánto valdría este ángulo de aquí? 140, correcto. Obviamente este también vale 40, ya vamos a ver por qué, y este ángulo también vale 140. Y la definición es clara, mire. Dos rectas son oblicuas cuando se intersecan en un punto y sus 4 ángulos son mayores o menores que 90. ¿El 40 es menor que 90? Sí. ¿El 140 es mayor que 90? Sí. ¿Este ángulo es menor que 90? Sí. ¿Este ángulo es mayor que 90? Sí. ¿Cumplen todos los criterios? Sí. Entonces, esta recta L1 y L2 son oblicuas. ¿Por qué no me permite que sean iguales a 90? ¿Por qué me dicen mayores que 90 y menores que 90? Paralelas, a ver, ¿seguro? ¿Serían paralelas las rectas? Exacto, serían perpendiculares. Mire, si usted tiene este ejemplo, tengo una recta L1, una recta L2, el punto de intersección de esas rectas, y si se forma 90, aquí también se forma 90, ¿no? O sea que si hay un ángulo de 90 entre esas rectas, acá también es 90. Y acá también sería 90 y aquí también sería 90. Entonces estamos hablando de que cuando se forma un ángulo de 90 grados, se llaman rectas perpendiculares. Y eso debería estar acá. ¿Eh? Dos rectas perpendiculares son aquellas que al intersecarse en un punto P, determinan en el plano que las contiene 4 ángulos congruentes. Otra vez, aquí ya un poco a lo que habíamos revisado. ¿Qué significa para usted desde ahora en adelante ángulos congruentes? Ángulos iguales, o sea que todos tienen la misma medida, correcto. Y que miden 90 grados cada uno. La notación de perpendicularidad es L1 y como una T al revés, perpendicular a L2. Y se lee pues L1 perpendicular a L2. Eso es lo que para nosotros se llama rectas perpendiculares y el de acá rectas oblicuas. Mire que aquí ellos todavía no le mencionan ángulos agudos, ángulos obtusos, porque en la parte, creo que 3, ahí sí ya hago referencia a los ángulos. Que si mayor que 90, que si menor que 90, que si 180, que el ángulo completo.
¿También serían secantes? Sí, lo que pasa es que en este caso, de ley van a ser secantes, ¿sí? Pero cuando ya tengo los ángulos, ahí ya como que entra un poquito más de oblicuas. Pero sí, serían secantes, porque deben cortarse y formar 4 ángulos. Así que obligatoriamente tendrá que ser secante. Para los dos casos, tanto para oblicua como para perpendicular. Claro, y opuestos por el vértice. Aquí hay unas cuantas propiedades que vamos a tener que aprendernos. A ver, propiedades. Lo que no le gusta a la gente. Las propiedades de perpendicularidad entre rectas son: si una recta es perpendicular a otra, esta es perpendicular a la primera. Eso se llama simétrica. O sea, lo que dice es esto. Si usted tiene un L1 por aquí y tiene un L2 por acá, si usted está seguro de que aquí hay 90 grados, puede decir que L1 es perpendicular a L2. Y al revés también se cumple. También podemos decir de que L2 es perpendicular a L1. Cualquiera, no importa cómo lo plantee. Son perpendiculares entre sí. Ya, esa es la primera propiedad, la propiedad simétrica. Segundo, si dos rectas al intersecarse forman ángulos adyacentes congruentes. Ah, belleza. ¿Qué significaba adyacentes? ¿Qué significa ángulos adyacentes? Consecutivos y ya, exacto. Aquí realmente lo que me interesa más a fondo es poder recordar de que los ángulos van a formar 180 grados. Porque adyacentes era esto. Un ángulo alfa y un ángulo beta. Entre los dos sumaban 180. Eran consecutivos y suplementarios. Entonces, ojito con esto de aquí. Dos ángulos adyacentes congruentes. O sea que estos ángulos van a tener que ser iguales. Si usted tiene un ángulo de 180 grados y lo va a trabajar con dos ángulos que son iguales, ¿cuál es la única salida? Que los dos valgan ¿cuánto? 90 grados. Ahí tengo ángulos que son consecutivos y que son suplementarios, lo cual lo hace adyacentes. Y si esos adyacentes son iguales, entonces significa que son perpendiculares. Eso es lo que le dice esa otra propiedad. Tercera, los lados de un ángulo recto y sus semirrectas opuestas determinan rectas perpendiculares. Los lados de un ángulo recto y sus semirrectas opuestas forman ángulos o rectas perpendiculares. ¿A qué me refiero con esto? A este caso, mire. Si yo digo que tengo semirrectas, mire, aquí tendríamos la semirrecta L1 y acá tendríamos semirrecta L2. Y si yo sé que aquí hay 90 grados, las semirrectas opuestas, mire, lo opuesto de esto es esto. Y lo opuesto de esto es esto. Y lo que le dicen es que aquí también se forma 90 grados. Eso es lo que le dicen en esta tercera propiedad.
los lados de un ángulo recto y sus semirrectas opuestas para acá y para acá determinan rectas perpendiculares. Esto es como que se tú, una recta, y esto tú, se completa otra recta. A eso se refiere. Esa sería la segunda sección del capítulo. Ahora vamos a la tercera. La tercera se trata ahora sí de hablar de los ángulos. Esto nos va a interesar, especialmente si ha visto dibujo técnico. ¿Qué es una bisectriz? ¿Qué es una bisectriz? Recta que pasa en dos iguales. Ya. Podríamos interpretarlo de esa forma. Casi igual del concepto de simetría. Eh, mm, sí, puede ser, puede ser. Porque esto sería. Pero acuérdense que aquí ya estamos hablando de ángulos, ¿no? No de la forma de lo que tenga por acá, sino que me interesa es esto, ¿no? La bisectriz va a ser el conjunto de todos los puntos. Y si yo armo un conjunto de puntos, ¿qué termino formando? Una recta, ¿no? O por lo menos una semirrecta, porque aquí tendríamos un punto fijo, ¿no? Así que esos puntos equidistan de los lados de los ángulos, de los lados del ángulo. ¿Qué significa equidistan? Significa igual distancia. Tomemos como referencia, por ejemplo, este punto. Este punto tiene una distancia al igual que acá. Este punto, la distancia de aquí es la misma que la distancia de acá. Así es. Todos los puntos están a la misma distancia referente a los lados principales del ángulo. Eso significa equidistantes. Están a la misma distancia. Tienen la misma abertura, básicamente. Esto de aquí con esto de acá. Eso significa el conjunto de todos los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Lado 1, lado 2 y esto de aquí equidistan a esos lados. A veces necesitamos esto para dividir un ángulo a la mitad, ¿no? Porque eso sí, eso es lo que debe considerar. La bisectriz va a partirlo a ese ángulo por la mitad. A ver, mire. La D sería bisectriz. ¿Cuál D? La D, bueno, la D es esta parte de la semirrecta, ¿no? Eso lo podemos entender como bisectriz. No, esto no quiero, vamos a cortarlo. Ahí. Primer teorema, mire. Teorema 1. Primer dolor de cabeza. Las bisectrices de dos ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. La bisectriz de dos ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí.
Confirme. Obviamente es verdadero, ¿no? Pero se entiende. La bisectriz de dos ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Ahí dice, ¿cómo se come eso? Ya, a ver, pongamos entonces un ángulo adyacente para darnos la idea, para no quedarnos ahí con la duda. Ahí está bien. Esto es una recta. Esto es otra recta. Y esto es otra semirrecta. Y aquí tiene el punto en común. Está de acuerdo de que aquí puede haber un ángulo teta. Y que de aquí para acá puede haber un ángulo beta. ¿Qué podemos decir nosotros? Teta más beta es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sumo esto me da 180. Por eso son adyacentes. ¿Qué pasa si yo hago la bisectriz? Digamos que la mitad estaría por aquí ya. ¿Qué podríamos decir acerca de esto? ¿Cuánto valdría? Teta medios y de aquí para acá, ¿cuánto valdría? Teta medios. Estamos partiendo a la mitad, ¿no? ¿Sí se fijan? Ahora, hagamos la bisectriz, pero para este ángulo de aquí. Digamos que ahí está, ¿no? Un poquito más por acá para que coincidan ahí. Ya. Este ángulo, ¿qué medida tendría? Beta sobre 2. ¿Y este ángulo qué tendría? Beta sobre 2. ¿Qué pasa si yo hago esto? Mire. Divido a todo para 2. ¿Qué me queda? Teta sobre 2 más beta sobre 2 es igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Y eso dónde está? Aquí, ¿ve? Eso está aquí, ¿ve? Voy a pintarlo de azulito. Creo que sí se nota, ¿no? Mire, esto con esto. Eso y esto. Eso es lo que dice aquí, ¿ve? Las bisectrices de los ángulos adyacentes. La bisectriz de este teta es esta línea. La bisectriz de este beta es esta línea. Esas líneas son perpendiculares entre sí. Si se da cuenta, ¿cuál es la abertura de aquí a aquí? Teta medios. Y la abertura de aquí, beta medios. La suma de esto más esto, ¿cuánto me da? 90. Ah, ñaño, aquí hay 90, mire. Eso es lo que dice este primer teorema. ¿Se da cuenta? Las bisectrices de un ángulo adyacente van a ser perpendiculares entre sí.
Primer teorema. Bueno, creo que bastante fácil por ahora. Teorema número 2. Teorema número 2. Vamos a pegarlo por aquí. A ver, borramos esto y lo pegamos aquí. Teorema 2. Las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice pertenecen a la misma recta. Las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice pertenecen a la misma recta. ¿Ya? Eso sí es verdadero, ¿no? Porque tenga en cuenta esto. Ángulos opuestos por el vértice es una situación así. Es una situación así. Aquí, por ejemplo, está teta y aquí también está ¿quién? Teta, ¿no? Al momento que le dicen, a ver, las bisectrices. ¿Cuál es la bisectriz de esto? Pues más o menos así. Quiero la mitad, quedaría así, ¿ve? Y la bisectriz de la otra sería esto, ¿no? Del otro teta, mire, ahí. Si se da cuenta, mire, se supone que esto debería ser parte de la misma recta. Las bisectrices de los ángulos opuestos por el vértice pertenecen a la misma recta. Porque esta recta y esta recta es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ese es un segundo teorema. Esto es algo que creo que sí se acuerda. Creo que sí se acuerda. Pero igual lo vamos a pegar aquí. Creo que ahí sí. Un poquito más grande. Ya, ahí. La clasificación de los ángulos. De acuerdo a su medida, de acuerdo a la abertura que presenten. Un ángulo agudo es un ángulo que está entre 0 y 90. Un ángulo agudo es un ángulo que está entre 0 y 90. El ángulo que mide exactamente 90 grados se llama ángulo recto. Y si el ángulo es mayor a 90, pero menor a 180, se le llama ángulo obtuso. Un ángulo entre 90 y 180. Un ángulo llano es el ángulo formado por toda recta, ¿no? Este de aquí. Este ángulo vale 180 grados. Y cuando yo dé toda la vuelta, estaríamos ante un ángulo de 360 grados. ¿Ese triángulo no debe estar en trigonometría? No, lo que pasa es que en el libro también está como yo le estaba especificando. No trabajan con medidas de agudo ni nada de esas cosas, sino que trabajan con la componente adyacente, con la componente, perdón, abscisa y la componente ordenada.
Así relacionan la trigonometría. Ellos por ningún lado meten opuesto, y hipotenusa y adyacente. Porque si no, solamente se trabajaría con ángulos agudos. Con esto, con triangulitos así bonitos. Pero para extender un poco más, trabajan generalizando. Entonces ahí tiene la primera clasificación. Agudo entre 0 y 90, recto 90 grados, obtuso entre 90 y 180, llano 180 y completo 360 grados. Y los tiene aquí, pues obviamente en radianes. Aquí sí puede trabajar con ángulos 30, 45, 60, 90, 70, 80. No pasaría nada. Aquí como que de nuevo pues se relaja un poco y dice, bueno, tenemos esa libertad de poder trabajar. Ahora viene esta parte que es no complicada, pero hay muchos ángulos que no tomamos como referencia. Vamos a pegar aquí. Vamos a tomar como referencia este gráfico. Y vamos a trabajar con esto de aquí. Ya, ahí entra. Vamos a trabajar con esto. Le dice, si yo tengo dos rectas, así como le mencionan, L1 y L2, así, no necesariamente tienen que ser paralelas, ojo, dos rectas cualquiera, y vamos a trazar una tercera recta que sea secante a esas otras dos rectas que había yo colocado. Recta L1, recta L2 y hay una recta L3 que corta a esas dos rectas. Ahí si se da cuenta estamos formando muchos ángulos. El ángulo de aquí, el ángulo de aquí, el ángulo de acá, acá, aquí, acá, acá y acá. Hay muchos ángulos que vamos a tomar como referencia. El primero se le llama ángulos externos a los ángulos que están en la región externa a las rectas L1 y L2. De esta manera son externos los ángulos 1, 2, 7 y 8. Externos que están fuera de la gráfica, o sea, de las rectas. Le voy a colocar aquí. Recta L1, recta L2. Se supone que interior a las rectas es esto, mire. Esto que está aquí es interior. O sea que eso no me interesa. Exterior a esas rectas sería esto. Esto es exterior y también lo que quede por debajo. Esto también es exterior. Eso me va a interesar de aquí en adelante para este tipo de ángulo. Si yo trazara esto de aquí, ¿ve? L3, ¿qué ángulos le quedan en la parte de afuera? Este, mire. Este ángulo 1, este ángulo 2, este ángulo 3 y este ángulo 4. A eso me refiero, mire. Con los ángulos que están por fuera de las rectas paralelas. Es como un sanduchito, mire, L1 y L2. Ese es el pan. Y lo corta. Lo que queda afuera son los ángulos externos. Aquí ellos le ponen, bueno, vamos a ponerle la misma numeración. A esto nos referimos, mire. En el primer caso, vamos a poner aquí 1. O con la letra A, porque como estamos poniendo numeración, este es el caso A. Ángulo 1, ángulo 2
ángulo 7 y ángulo 8. A eso me refiero. Por otra parte, vamos a poner B. ¿Cuál cree que serían los ángulos internos? Los mismos, mire, la misma recta, la misma L2 y trazamos un L3. Ahora son los ángulos que me queden por dentro de las rectas. Mire, aquí ve. 3, 4, 5 y 6. Esos son interiores. ¿Estamos de acuerdo con eso? Externos son los que quedan por fuera. Imagínenselo como un sándwich. Interiores, los que quedan dentro. C. Vamos a poner aquí C. Se denominan ángulos correspondientes a los ángulos no consecutivos que están a un mismo lado de la recta transversal L3. Uno de los ángulos es interno y el otro es externo. De esta manera, correspondientes son el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. ¿Ya? ¿Qué significa esta vaina? Sí. Caso C. L1, L2, L3. Es como que si usted pensara qué es lo que se forma en la misma posición. Mire, el ángulo que está aquí es como el ángulo que está aquí, ¿no? Porque es la recta y lo que se forma con la transversal. Este ángulo es externo y este ángulo es interno. O sea que este ángulo 1 es correspondiente con este ángulo 5. A eso se refiere. Es como que en la misma situación, este ángulo 2, mire, este ángulo 2 es el mismo que se forma aquí, ¿ve? En esa misma situación, ¿ve? Este está afuera y este está adentro. Correspondiente. Mire, este ángulo que se forma aquí, 3, es correspondiente con el ángulo que se forma acá, 7. Interior, exterior. Y por último, el que se forma acá, mire. Este de aquí es interior 4 y se va a formar con este exterior 8. Esos son ángulos correspondientes. Estos son correspondientes. Esto era internos y esto eran externos. ¿Ya? Confirmen. Por si acaso, este tipo de cosas lo va a trabajar con rectas que sean paralelas. O sea, algo así. L1, L2 y trabaja con un L3. ¿Para qué? Para poder trasladar ángulos. Poder decir que este es el mismo que el de acá. Y así mismo ir buscando otra información. Así que no se preocupe porque hay muchos ángulos que tal vez nunca los ha de haber tenido en cuenta, ¿no? Tal vez ni sabía que era un ángulo correspondiente. Voy a borrar este y vamos a ver estos otros dos conceptos. Cerramos. Y ahora. L1
L2 y L3. Ya, así. Se denominan ángulos alternos externos a los ángulos que están ubicados externamente con respecto a L1 y L2 en distintos lados determinados por la recta transversal L3. De esta manera son alternos externos los pares de ángulos 1 y 7. El 1 es el que se forma aquí, ¿ves? Y el otro que se forma es el de acá, 7. Y le dicen esto, miren, son los ángulos que se forman entre las rectas y su transversal, miren, y que están en la parte de afuera. ¿Sí se fija de eso? Es como decir los ángulos opuestos por el vértice, entre comillas, ¿no? En esta sección con esta sección de acá. Es como que este se parece al de acá y este también guarda relación con el de acá, pero son externos. Obviamente, ¿cuáles más serían externos? Mire, el de aquí, ¿ve? Este ángulo de acá afuera, que le voy a llamar 2, va a ser alterno, externo, con este que está acá. Ahí está, el 1 con el 7, el 2 con el 8. Y alternos internos, pues va a ser lo contrario, mire. Tengo un L1, tengo un L2 y tengo un L3. Casi similar, mire. Ya no es el ángulo que está en la parte de afuera, sino que es el ángulo que está aquí, ¿ve? Este me interesa. Este es 3. ¿Con quién? Con este de acá, ¿ve? Con el 5. Es como que este con el de aquí. Y ahora, el de acá, ¿ve? Que también es interno, este 4, en relación de esta transversal, mire, con esta, transversal, transversal, me quedaría con el de acá. 6. Alterno, externo. Y este es alterno y interno. Esos son los pares de ángulos que tenemos hasta el momento. Como le digo, estos muchos van a ser iguales por trabajar con rectas que son paralelas. Aquí solamente estamos colocando rectas en forma general. ¿Ya? Vamos con los dos últimos tipos de ángulos. Así que vamos a pegar ahora esto de aquí. Con este último concepto. Se los conoce con ese nombre. Ahí habrá que aprendérselos, pero he visto pocos casos en el que le digan, especifíqueme el nombre de estos ángulos de aquí. O sea, se puede salvar si no se los aprende. No creo que algo sea que le vayan a evaluar mucho, pero no está de más pegarle una chequeada. A ver, estos son los últimos ángulos que podría crear. Ángulos conjugados o contrarios. Ángulos conjugados externos y ángulos conjugados internos. Los conjugados externos son los ángulos externos que se ubican en el mismo lado respecto a la transversal L3. De esta manera. Colocamos L1, L2 y L3.
Ya, ejemplo, si le dicen son ángulos externos, esto es un ángulo externo. ¿Sí se fijan? Ese es externo. Y el otro, porque fíjese lo que dice, es externo ubicado en el mismo lado respecto a la transversal. Ojo, mire, la transversal es esto. O sea que el ángulo tiene que estar en esta posición igual, mire. Si es esta recta y este ángulo se está formando, el exterior es este de aquí. ¿Ve? Este es el 8. Están ubicados en la misma transversal del mismo lado. Y los dos son externos. Ángulos conjugados externos. Este es el 1 con el 8. Y lo mismo pasaría con esto, mire. Este otro ángulo externo, que es 2, tiene que estar ubicado del mismo lado, o sea, el de acá, con el 7. Externo, externo. Ahí está. Y en cambio, si tengo un L1 y tengo un L2 y tengo por acá un L3, ¿cuáles son ahora los conjugados internos? Primero tienen que ser internos. ¿Cuáles son internos? El de aquí y el de acá. Vamos a poner este ángulo de aquí. Este es el tercer ángulo. Y también deberán estar sobre la misma recta, ¿no? Entonces, ¿cuál es interno sobre la misma recta? Este, mire. Este 6. 3 y 6 está ubicado sobre la misma recta, interiores. Entonces, del otro lado me va a quedar así. Este de aquí, que le ponemos 4, va a ser lo mismo de este lado. 5. Ahí estamos en los conjugados internos. Lo bonito es de que esto es lo que me van a presentar en los exámenes. Eso es lo bueno de no usar calculadora. A ver si entro por aquí. Vamos a hacerlo más pequeñito. Ya. En resumen, esto pasa cuando las rectas son paralelas. Eso es lo que yo le decía. Esta recta ahorita la hacemos donde sea y por eso se generan un poco de ángulos que no son iguales. Pero lo bonito es de que cuando esta recta y esta recta sean paralelas y trace una transversal, yo podría tranquilamente ya tener todos estos ángulos y decir, por ejemplo, este ángulo exterior es igual al ángulo exterior de acá. El ángulo exterior 2 es igual al otro ángulo exterior acá. ¿Se fijan? También puedo decir que este ángulo interior es igual a este ángulo interior de aquí. Y este ángulo interior de acá es igual a este ángulo de aquí. ¿Ya? Y así pues, ¿no? Puedes sacar los otros, ¿no? Pero básicamente aquí ya se vuelven iguales, ¿no? Porque aquí hay opuestos por el vértice y este es el mismo que el de acá, al igual que el de acá. Entonces se simplifican mucho de estos nombres y prácticamente nos interesa cómo poder trasladar esta medida. ¿Ya? Y eso ya vamos a trabajar ya mañana. Mañana vamos a hacer ya ejercicios con eso y le metemos a otro tema.